En este video vamos a continuar nuestro estudio de la consejería bíblica. Vamos a estudiar acerca de la definición de la consejería bíblica y también vamos a aprender cómo usar la Biblia para ayudar a las personas que tienen problemas. Empecemos. En este video vamos a hablar acerca de lo que los consejeros bíblicos hacen. Primeramente vamos a leer algunos versículos del libro de Isaías. En Isaías capítulo 40, versículos 13 a 14, la Biblia dice: ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo? ¿A quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia. Este texto explica que el Espíritu del Señor es Dios. Por lo tanto, Él sabe todo. Es completamente perfecto, es omnipotente. También Él es el autor de la Escritura. Por lo tanto, si Él es el autor de la Escritura es perfecta y podemos confiar el mensaje de la Biblia porque tiene las palabras que necesitamos escuchar y aplicar en nuestras vidas. Hay muchos que tratan de enseñar otras enseñanzas que no están en la Biblia, pero solamente debemos confiar en el mensaje del Señor. Otro texto, Isaías capítulo 41, versículo 28. Dice la Biblia: pero cuando miro, no hay nadie, y entre ellos no hay consejeros a quienes, si les pregunto, pueden responder. Cuando Isaías estaba profetizando, muchas personas no estaban respetando el mensaje de la Biblia, no estaban caminando según las palabras del Señor. Por lo tanto, Isaías dijo que muchas personas no podían ser consejeros. Y nadie pudo responder porque no estaban usando la Escritura para encontrar las soluciones de los problemas. Podemos ver en este texto que hay necesidad para usar la Biblia para entender la solución de nuestros problemas, y también necesitamos aprender cómo aplicar la palabra de Dios a situaciones específicas. Si nosotros estamos caminando con el Señor, después vamos a tener la capacidad para ayudar a otros que tienen problemas, pero primeramente necesitamos usar la Escritura. Por lo tanto, estamos usando la Escritura para aprender las enseñanzas del Señor y cómo usarlo para vivir en la manera que el Señor quiere. Hay algunas cosas que no debemos hacer como consejeros bíblicos. Un problema es solamente escuchar al aconsejado. Hay personas que solamente escuchan las personas que tienen los problemas, pero no ofrecen consejería. Y si una persona habla y habla y habla y habla acerca de sus problemas, pero nunca recibe la solución de sus problemas, solamente hablar no ayuda. Sí necesitamos escuchar los aconsejados y necesitamos entender sus casos muy bien, pero después nosotros necesitamos hablar también y usar la Escritura correctamente para encontrar las soluciones para los problemas. Otra cosa que no debemos hacer es prometer que todo va a estar bien. No tenemos la capacidad para prometer cualquier cosa, porque solamente Dios es todopoderoso. Solamente podemos decir si Dios quiere. Por ejemplo, si un hombre está triste porque su esposa se fue, y él dice: si yo empiezo a vivir según las palabras del Señor, ¿va a regresar mi esposa? No podemos prometer que va a regresar,
porque no tenemos control sobre la esposa. Solamente ella puede decidir si va a regresar o no. Pero lo que podemos decir es que no sabemos si la esposa va a regresar, pero cada persona debe caminar con el Señor y este esposo debe caminar con el Señor si ella regresa o no. Un problema es que muchas veces queremos prometer muchas cosas, queremos decir que todo va a estar bien, y a veces los problemas van a continuar. La diferencia es que si alguien conoce del Señor y camina según sus estatutos, el Señor está con esta persona en medio de sus tormentas. Podemos prometer que el Señor va a estar con la persona que quiere cambiar, que quiere honrar al Señor, pero nunca vamos a prometer que todo va a estar bien, porque no tenemos la capacidad para hacer este tipo de promesa. Y si alguien promete algo así, los aconsejados no van a escucharnos, porque después cuando las cosas no pasen como hemos prometido, no van a pensar que tenemos las soluciones en la Biblia para sus problemas. Otra cosa que no debemos hacer es enfocarnos en la autoestima. ¿Por qué? Porque solamente hay 2 mandamientos en la Escritura. Jesús dice que necesitamos amar a Dios y necesitamos amar al prójimo. Pero Él nunca dice, ámate. El problema es que nos amamos mucho. Y por el amor que tenemos para nuestras vidas muchas veces estamos maltratando a otras personas y no estamos respetando la palabra de Dios. En vez de amarnos, Jesús dice que ya nos amamos mucho. Lo que necesitamos hacer es tomar la cruz y seguir a Jesús. Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, que necesita rechazar sus deseos y amar al Señor más que todo. También no debemos mezclar las enseñanzas de la Biblia con la filosofía del mundo. El mundo no provee las soluciones para los problemas, porque si no usan la palabra del Señor, no van a entender los problemas ni las soluciones muy bien. Si tengo una botella de agua, es agua puro, pero yo pongo solamente una gotita de agua que viene del lago o del arroyo, después no tengo agua limpio. Tengo un agua contaminado por la gota de agua. Y si alguien empieza a mezclar la filosofía del mundo con las enseñanzas de la Biblia, después no va a tener la palabra de Dios. Satanás, cuando él tentó a Jesús, él usó la Escritura, pero él cambió el sentido de la palabra de Dios. Él dijo, por ejemplo, Jesús, si quieres ser honrado, necesitas saltar del pináculo del templo y las personas van a ver la protección del Señor sobre tu vida y después van a adorarte. En otras palabras, Satanás estaba diciendo que Jesús no necesita morir en una cruz. Puede ser honrado y amado ahora. Pero Jesús declaró que no debemos tentar al Señor. Y Él se humilló y confió en la voluntad del Señor. Otra cosa que no debemos hacer es enseñar el concepto del quietismo. El quietismo es no hacer nada para servir al Señor, pero esperar el movimiento del Señor. Por ejemplo, si alguien dice, si debo servir en la iglesia, el Señor va a poner el deseo en mi corazón y voy a esperar este deseo. No debemos servir porque tenemos una emoción. Debemos servir para obedecer. Y el Señor dice que cada creyente necesita servir. No necesitamos esperar un deseo que el Señor pone en el corazón. Necesitamos servir todos los días. Y la cosa es que no somos así en otros aspectos de la vida. Nadie dice en lunes si tiene que trabajar, Señor, pon en mí el deseo para trabajar y si no
yo no voy a trabajar. Si las personas tienen el deseo para trabajar o no, van para trabajar porque necesitan pagar la renta, necesitan comer. Por lo tanto, no necesita esperar el deseo, tampoco con las cosas de Dios, solamente debemos servir. Otro problema es que no debemos pensar que cada situación y cada aconsejado son iguales. Cada persona es única. Sus problemas son únicos. Si hay 3 parejas y cada pareja tiene problemas con el matrimonio, usualmente no van a tener los mismos problemas. Necesitamos escuchar bien para saber cuáles son los problemas que tienen y después usar la escritura para ayudarlo para entender cómo deben cambiar para honrar al Señor. También no debemos confundir los problemas espirituales con los problemas físicos. Hay personas que piensan, por ejemplo, cuando tienen un problema espiritual, que necesitan tomar una pastilla. Si alguien tiene un tumor, si tiene otro tipo de problema así, por ejemplo, un problema con el corazón, es algo físico. Pero, por ejemplo, si alguien tiene ansiedad, Jesús declaró no ser ansiosos. ¿Por qué? Porque Él dijo que necesitamos confiar en Él porque Él tiene toda la creación en sus manos y necesitamos confiar en Él porque Él nos protege. Por lo tanto, la ansiedad no es un problema físico, es un problema espiritual y necesitamos aprender cómo confiar en el Señor porque Él es omnipotente. Ahora vamos a hablar acerca de los aspectos de la consejería. Un aspecto de la consejería es dar dirección a la persona. Cuando alguien no sabe cómo debe caminar, cuando no saben cuál es la respuesta de una duda, nosotros vamos a usar las escrituras que pertenecen a estas preguntas y dudas y vamos a ayudar a las personas para aprender cómo deben caminar con el Señor, cómo deben honrar al Señor. También necesitamos proveer información. Por ejemplo, a veces una muchacha pregunta, ¿cuál tipo de hombre debo buscar para ser mi novio y después mi esposo? En esta situación, vamos a hablar acerca del hombre de Dios y vamos a ayudar a esta muchacha para saber quién es el hombre que ama al Señor y vamos a hablar acerca de muchas cosas importantes. Por ejemplo, que una persona que es creyente no debe casarse con alguien que es incrédulo. También hay personas que dicen que son creyentes pero no caminan bien con el Señor y vamos a cuidar a estas personas diciendo que no deben buscar este tipo de persona para ser el esposo. También queremos enseñar efectivamente. Significa que necesitamos leer la escritura y estudiar la escritura, memorizar la escritura y obedecer la escritura. Una palabra que podemos usar para recordar lo que debemos hacer es lemo, L-E-M-O, lemo. L es leer, E es estudiar, M es memorizar, O es obedecer. Y si nosotros no podemos entender la escritura muy bien, no vamos a tener la capacidad para ayudar a otras personas. También otro aspecto de la consejería es proveer entrenamiento en la moralidad. Hay personas que no entienden las enseñanzas del Señor, no saben cómo deben caminar. Y nosotros necesitamos explicar si no están caminando bien que el camino que siguen no es un camino que los creyentes deben seguir. También necesitamos impartir el conocimiento. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, el rey Salomón dijo que la Biblia tiene el conocimiento que necesitamos obtener. Tiene sabiduría que podemos aplicar a nuestras vidas.
Muchas veces hay personas que no saben si deben caminar a la derecha o a la izquierda. Necesitamos ayudar a estas personas para saber lo que deben hacer. Necesitamos explicar cómo distinguir entre la verdad y el error. Hay muchos que aceptan los errores y caminan en otra dirección y necesitan saber si una enseñanza viene de la Escritura o si viene del mundo para saber la diferencia entre los dos. También necesitamos contestar las dudas. A veces hay personas que tienen dudas acerca de la Escritura y nosotros necesitamos explicar el contexto de la Escritura. Otra cosa que necesitamos saber es algo muy importante, es que nadie sabe lo que está en el corazón del aconsejado. Nosotros solamente podemos entender lo que está en nuestros corazones. No podemos entender el corazón de otra persona porque no tenemos esta capacidad. Solamente el Señor Dios tiene esta capacidad. Y tenemos dos textos que explican este punto muy bien. Primeramente, 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 30. Dice, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, y perdona y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. En otras palabras, solamente Dios conoce lo que existe en el corazón. Nosotros solamente podemos ver las acciones y las palabras de las personas, pero no podemos entender el corazón. Pero gracias al Señor, Dios sí entiende lo que está en el corazón y podemos orar que el Señor va a darnos entendimiento para ayudar a la persona para entender la Escritura del Señor. Y también sabemos que el Señor puede convencer el corazón de alguien para quitar lo que es malo y empezar a hacer lo que es bueno. Otro texto es 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Dios le dijo a Samuel el profeta, necesitas ir a la casa de Isaí y voy a escoger uno de sus hijos para ser el próximo rey de Israel. Y cuando Samuel vio un hijo muy musculoso, muy guapo, muy alto, él dijo en su corazón, tiene que ser que este hombre va a ser el próximo rey de Israel, pero Dios dijo que no. Y en este texto podemos ver, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Nosotros no podemos ver el corazón ni entender el corazón de otra persona, pero el Espíritu Santo puede trabajar en el corazón de otra persona para convencer a esta persona. También necesitamos entender que nos equivocamos cuando pensamos que podemos entender el corazón de otra persona. Solamente podemos escuchar lo que dice el aconsejado y observar sus acciones. Algo que vimos en este video es que la Biblia es suficiente. 2000 años atrás, Pablo declaró que la Biblia es útil para cualquier problema espiritual. Por lo tanto, tenemos confianza cuando estamos usando la Escritura para investigar cómo tener una solución para nuestros problemas. Y también tenemos confianza que cuando estamos usando la Biblia correctamente para ayudar a otras personas, que van a tener soluciones útiles para los problemas que tienen.